¿Qué es lo que significa entonces tener un propósito en la vida? Es ser un instrumento, ¿ya? Para que usted lo sepa, ¿qué es tener un propósito? Es ser un instrumento en manos de Dios. Estoy hablando de un propósito, obviamente, encerrándonos en lo que tiene que ver con la palabra, con la iglesia, con nuestra fe, ¿ya? No con propósitos del mundo, porque creo que eso cualquiera podría tenerlos y va a depender de cómo hagas un negocio, cómo se mueva, qué tan inteligente sea, que puede conseguir cosas. Pero estamos hablando de propósitos en Dios. Y los propósitos en Dios, ¿ya?, significa que eres un instrumento en sus manos y que esto siempre será para afectar alguna vida. Es decir, si Dios ha decidido llamarte al Evangelio, llamarte a que creas en Cristo y en esta salvación, no es solo por ti. Lamento si eres demasiado egocéntrico o egocéntrica, lamento decirte esta noticia, que no se trata solamente de ti. Que Dios cuando te llama siempre pensando en que hay alguien más que será alcanzado a través de ti. Así que si hoy en este lugar hay alguien que fue alcanzado por lo que tú dijiste, porque tú predicaste, porque tú hablaste, porque tú diste un excelente testimonio de cristiano, de cristiana, y hay una persona que ahora quiere seguir esa misma fe, te felicito. Significa que estás cumpliendo con un propósito. Pero si eso no está pasando, entonces tu propósito aún no está caminando basado en lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Entonces puede ser de manera positiva que afectamos a alguien, pero también podría ser alguien un instrumento y ser usado de manera negativa para alejar a alguien. Es decir, el instrumento, tal y como ustedes escuchan, si está desafinado, suena muy mal, como si está afinado, suena muy bien. Así tu vida y la mía, si está bien enrielada en Cristo, va a andar muy bien. Pero si estás separado de Cristo, si estás separado de la palabra, tu vida va a andar muy mal. ¿Por qué? Porque no vendrá nadie a ti por cuanto no se ve Cristo allí. O porque tal vez no tienes la capacidad, la personalidad de hablarle al que está sufriendo, al que lo está pasando mal, y pronunciar palabras que le puedan dar fe, que le puedan dar una esperanza. Tal vez aún tú y yo tengamos tiempo de entender el propósito. Ese tal vez es porque va a depender de qué va a hacer usted con esta palabra, con lo que hoy está recibiendo. Cuando usted se vaya, usted puede seguir siendo la misma persona o puede decidir entrar en el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios en mi vida es tal y tal cosa, pero le aseguro que en su vida también hay propósitos que Dios tiene, y si no se están cumpliendo, algo habrá que hacer al respecto. Y entramos ahora definitivamente al libro de Éxodo. En Éxodo, para quienes no saben, nos cuenta la historia de la salida del pueblo de Egipto. Exacto, Éxodo es la salida de este pueblo. Y vamos a ir inmediatamente pensando en este subtítulo, ¿cierto? Tal vez aún tienes tiempo. Es decir, Señor, si alguno que dice, Señor, yo la verdad, Antón, no tengo idea cuál es mi propósito. Solo sé que en la vida no me ha ido muy bien. Otro podría decir, no tengo idea cuál es el propósito, solo sé que me ha ido muy bien en muchas cosas. O alguien podría decir, no tengo idea cuál es mi propósito porque yo vivo una vida plana. Si hay que reír, río, si hay que llorar, lloro, nada me afecta mucho. El capítulo 3 del libro de Éxodo, el verso 10 dice, ven ahora que yo te enviaré ante el faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Este es Dios hablando ¿con quién? Con Moisés. Dios llamando a Moisés. La historia que usted conoce, que se apareció en una zarza, que había fuego en ella. Sin embargo, la zarza, aunque muy rápida para quemarse, esta zarza no se consumía, no se quemaba. Había fuego, pero no se extinguía.
Este es el Dios que está hablando con Moisés, un Moisés que no está pensando necesariamente en ser un instrumento en las manos de Dios. Un Moisés que seguramente pensaba, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué tuve que ser abandonado en las aguas de un río? ¿Por qué tuve que nacer de una familia israelita? ¿Y por qué no haber nacido mejor como un egipcio más? Estaría bien. No hubiese tenido que estar escondiéndome, alejándome. Este Moisés se encuentra con un Dios que es el Dios que le da un destino a la vida de él. Le da un propósito de existir, un porqué. Es decir, Moisés podía seguir tranquilamente viviendo su vida, pero Dios sabía de que el hombre o la mujer que no tiene un propósito, un buen propósito en su vida, un día se secará su corazón. Un día morirá y un día sentirá que ni siquiera vale la pena vivir. Y lo que estará pensando día a día es en quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no hay un propósito de que yo exista, porque todo me va mal, porque nada me funciona, porque no quiero estar toda mi vida pasando por desiertos, por tormentas, y aún pensando y pensando por qué Dios me creó. La cantidad de personas que existen hoy diciendo, yo no sé para qué Dios me creó, no tengo idea para qué lo hizo. ¿Era necesario? Si Él lo hubiese creado, yo no estaría viviendo tantas dificultades hoy en día. Por lo tanto, no tendría de qué arrepentirme tampoco. No estaría pensando en la condenación si hago las cosas mal. Así que muchos viven así, pensando de esa manera. Entonces, el verso 11 dice, entonces Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a la casa de Israel? Moisés ve su propia realidad frente a una misión difícil. ¿Cuántas cosas tú has visto que son demasiado, se ven por lo menos demasiado difíciles? ¿Qué piensas que tal vez incluso venir a Cristo, hasta eso puede transformarse en una complicación para tu vida? Porque algunos de ustedes podrían decir, si normalmente voy como de fracaso en fracaso o de mal en peor, quizás ahora seguiré igual, con la diferencia de que estaré en una determinada religión, me seguirá yendo igual, pero estaré en una fe. Tal vez eso es la única diferencia, y no, más la prueba del triunfo está en el verso 12, donde Dios dice, yo estaré contigo. Pero Dios le respondió, yo estaré contigo y esto te servirá como señal de que yo te envié. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarás a Dios en este monte. Hay una gran diferencia entre experimentar problemas estando solo o sola o estando con Dios. Hay una gran diferencia. Ahora, alguien podría decir, pastor, yo encuentro que es lo mismo, porque si el problema es lo mismo, el pleito es lo mismo, si hay hambre, el hambre es igual para todos, no hay diferencia entre el hambre de un cristiano creyente y el de un no creyente, no hay diferencia entre la enfermedad de un creyente y un no creyente, igual se morirá. Eso es lo que piensa nuestra mente. Pero ¿sabe? Los que son hijos de la fe saben muy bien de que sí hay diferencia. Sí hay diferencia en pasar por un valle de sombra de muerte estando con Dios. Hay diferencia entre pasar por ese mismo valle de sombra y de muerte pero sin Dios. Hay diferencia entre pasar momentos difíciles en la familia con una economía devastada, que pasar ese mismo momento de mala economía pero confiando en Dios. Hay diferencia entre cuando te enfermas y no tienes a Dios, a cuando estás enfermo, incluso luchando con la muerte, con la mala noticia, como está pasando ahora Ángelo, pero ¿tendrías la misma esperanza, tendrías la misma fuerza para ponerte de pie si no tuvieras a Cristo en tu vida? Probablemente Moisés estaba pensando estas cosas cuando dice, ¿quién soy yo para hacer algo como eso?
O sea, ¿me estás diciendo que yo vaya y me pare frente a Faraón? Yo me voy a parar frente a él y ¿qué le voy a decir? Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, el Señor sabe lo que tú no tienes. De hecho, te llama sabiendo que no tienes lo necesario. Porque si lo tuvieras, probablemente llegaríamos todos orgullosos delante de Dios diciendo, a ver, dime, ¿en qué quieres que te ayude? Le diríamos a Dios, ¿en qué quieres que te ayude? Pero cuando venimos a Él y Él nos encarga una misión y pone en nosotros un propósito, lo primero que hacemos es pensar en nuestra condición y decimos, Señor, es que yo no me veo sirviéndote, es que yo no me veo predicando, es que yo no me veo hablándole a alguien de tu amor, de tu poder, es que yo no me veo poniendo las manos sobre un enfermo y que se sane, no me veo haciendo eso. Es decir, lo primero que vas a encontrar son inconvenientes. Y ahora sí te vas a preguntar, ¿y por qué si hay tantos inconvenientes, tantas cosas negativas en mi vida? ¿Por qué Dios me llama igual? ¿Por qué me llamó? ¿Será que a Dios lo único que le interesa es mi salvación? No. ¿Dios quiere tu salvación? Sí, quiere tu salvación. Pero, ¿sabes? Tiene un propósito contigo. Y en ese propósito es donde tú debes decir, Señor, aquí estoy, me dispongo. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres hacer de mí? ¿Qué cosas tengo que remover en mi vida para que se cumpla tu propósito? Mira, si al final de tu carrera en Cristo tú vives de la misma manera que viviste afuera en el mundo, con la misma arrogancia, con la misma soberbia, con los mismos problemas, con una cantidad de cosas negativas y las vives ahora estando dentro de la iglesia, el Señor no lo ve así. El Señor lo que ve es que vienes a mí, pero yo quiero sanarte. Sé que tú no tienes muchas ganas incluso de vivir. No, porque te has apagado. Pero el Señor cuando te llama, dice, yo te estoy llamando sabiendo todo lo que tú no tienes. Pero quiero darte lo que tú no tienes para que tu vida tenga sentido. Qué triste es vivir una vida sin saber a dónde voy a terminar. Por eso se llama fe. Qué triste es vivir como un zombie en este mundo, escuchando de Dios, escuchando la palabra, pero que cada día que pasa tu vida no tiene un propósito y al final se transforman únicamente en oraciones en donde tú dices, ojalá que si Cristo viene, ojalá que me lleve. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es propósito. Nosotros no podemos llegar a la presencia diciendo 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. No funciona, ¿cierto? Tenemos que llegar a su presencia y Dios tiene que llegar a decir, lo hiciste bien, buen obrero, buena obrera, lo hiciste bien. ¿Pero por qué? Porque hay muchos más que han llegado a este lugar y otros que llegarán por causa de que tú cumpliste tu propósito. La pregunta es, ¿cumpliste? ¿Estás cumpliendo tu propósito? Porque si no hay nada que estés haciendo para Dios, entonces tu vida no tiene un propósito. Cuando alguien es atraído por otra persona que es un creyente, esa persona llega a mirar a ese que lo invitó diciendo, gracias Señor, porque pusiste a esta persona en mi camino. Quizás yo nunca hubiese conocido de Cristo. Y nunca te olvidas de esa persona que un día te predicó, que te enseñó, que te ayudó. Es decir, no se olvida a aquel que hizo algo que a la mirada de Dios sí tenía un propósito y lo cumplió. Pero qué triste sería que todos nos presentemos delante del Señor y que ninguno haya cumplido el propósito. Si ninguno de ustedes se salva en el sentido de llegar al reino de los cielos, porque ninguno entendió su propósito en esta vida, por lo tanto ninguno hizo nada. Y no digo nada para ganar el cielo, porque no se gana, sino para obedecer, que si Dios me llamó por algo.
Me llamó a usted también por algo. Y si yo llego al cielo y el Señor dice, ¿sabes qué? Mauricio, mal obrero. Pero Señor, te mandé a predicar, no predicaste. Te instruí en la palabra y tú no instruiste a otros. Es decir, no cumpliste el propósito. Por lo tanto, no llegará ninguno. ¿Por qué? Porque tú no hiciste el trabajo. Es así. Y cuando yo los veo a ustedes aquí, yo digo, Señor, ojalá que cada uno de ellos persevere hasta el final, para que cuando yo vaya a tu presencia tú digas, Mauricio, bien. No fuiste el mejor, pero bien, cumpliste con tu propósito. Y que a la vez, cuando ustedes vayan pasando de a uno en uno para entrar al reino de los cielos, que te encuentres con lo mismo. Natalia, bien, lo hiciste bien, cumpliste con tu propósito. Margarita, cumpliste con tu propósito. Eso es lo que debe pasar. ¿Qué cosas hacían difícil la tarea, en este caso, de Moisés? Porque yo sé que usted puede pensar y decir, pastor, no es tan sencillo cumplir el propósito de Dios. No es tan sencillo. No, si no es sencillo, para nadie, créeme que para nadie es sencillo cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos internos, luchas internas. Porque tenemos un mundo que está ahí como el mejor de los vendedores, ofreciéndonos muchas cosas lindas que nos atraen, que nos pueden gustar. Sí. Eso puede pasar y se hace difícil, pero mira, Moisés tuvo que luchar con esa idea que divagaba en su cabeza de que él había matado, asesinado a alguien. Es decir, yo, un asesino, voy a ir a cumplir un propósito para Dios. Yo, siendo asesino, voy a servir a Dios. ¿Qué otra cosa más tenía en contra? Era hebreo. Y en Egipto los que estaban cautivos en esclavitud eran justamente los hebreos. Es como decir, voy a la boca del lobo. Dificultades para expresarse, soy tardo para hablar, dice en algunos textos de la palabra, que tenía problemas problemas para sociabilizar y tal vez incluso para hablar bien, de manera elocuente. ¿Qué otro impedimento más tenía? ¿Sabes que cuando esto sucedió, Moisés no era un niño joven con todas las ganas de vivir? No. Cuando Moisés recibe esta misión, tenía 80 años. Cualquiera de nosotros pensaría que a los 80 años ya no hay propósito. Tu propósito será, bueno, morir, esperar que Dios venga por ti y que te lleve al reino de los cielos. Pero no es así. Dios puso un propósito en la vida de Moisés y desde mucho antes cuando fue apartado, pero a los 80 años fue cuando Dios lo llamó, después de haberlo procesado por 40 años fuera de Egipto, cuando él huyó después de haber asesinado a un egipcio. Esos 40 años de proceso, aunque para Moisés tienen que haber sido años difíciles, el solo recordar lo que hizo, de la manera en que tuvo que salir huyendo, tuvo que haber sido muy difícil. Sin embargo, lo que para él era difícil, Dios lo veía como una prueba, Dios lo veía como una manera de enseñarle a alguien a crecer, a madurar, a experimentar y a aprender de sus propios fracasos. Todos los golpes que tú has recibido en la vida, deberías tomarlo como un proceso de Dios para decirte, yo te amo y quiero que aprendas que de estas cosas en las que te has equivocado, donde has errado, quiero que aprendas de que yo estoy dispuesto a ayudarte para que tu vida no siga así. Es decir, cada vez que te equivocas, tú piensas, mi vida no tiene un propósito. Y Dios dice, si tú quieres aprender de lo que está mal hecho, yo le doy un propósito a tu vida. Si a los 80 años a mí me dicen, Mauricio, hijo mío, yo tengo un propósito para tu vida, yo le diría, Señor, yo tengo 80 años, no. ¿Por qué no buscas a Ángel? Él es más joven que yo. Busca a Javier, él es más joven, elocuente, él es bueno en eso. Tiene una tremenda personalidad, él puede ser más jovial. Yo tengo 80 años. Serían mis justificaciones seguramente delante de Dios. Pero Dios cuando te llama no en la ignorancia de quién eres en ese momento, de con qué cosas estás luchando. Él te llama sabiendo lo que está pasando.
Él te llama sabiendo que estás en tristeza, en angustia, en soledad, en depresión. Él te llama aún así. A veces te llama incluso sabiendo que tú no quieres ir y te llama igual. Porque Él quiere que tú y yo comprendamos de que una vida, Matías, sin propósito en Dios es una vida muerta. Y aunque vaya a la iglesia, sí, aunque vayas a la iglesia. Pero ¿por qué yo pensé que la iglesia me salvaba? No, la iglesia no salva a nadie. Dios te escogió para que tú cumplas un propósito. Y ese propósito va a ser llevado a cabo cuando tú le digas sí, cuenta conmigo. Porque en definitiva eso fue lo que tuvo que hacer Moisés diciendo, bueno, si tú vas a estar conmigo, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Pero si tú dices que vas a estar conmigo, mira, es como si Moisés le dijera, si tú, Dios, quieres andar con este fracasado que soy yo, por mí no tengo problema, pero tienes que entender que tengo altas fallas, no soy lo mejor que has escogido. ¿Alguna vez tú le has dicho a Dios, creo que no soy lo mejor que tú has escogido? Y Dios sí sabe. Ahora, si Dios, a pesar de esos errores y de todas esas cosas malas en las cuales nosotros no podemos salir de ese hoyo, y a pesar de eso nos sigue llamando, ¿qué será que Dios nos tiene lástima? ¿O será que Dios quiere darle un sentido a tu vida y a la mía? Y decirte, lo que tú muchas veces haces es menospreciarte a ti mismo. Y así como Moisés, es que mi edad, es que no puedo por esto, es que me van a matar si yo vuelvo allá, es que no tengo un buen recuerdo, es que mi vida pasada ha sido tan mala que ¿en qué le voy a servir yo al Señor? Si de lo que me pregunten siempre me ha ido más o menos, incluso mal. A veces pensamos que venir a Dios significa debo arreglar todo para que Dios entonces encuentre que yo soy digno de ser llamado. Y no es así. Él nos llama muchas veces entendiendo que aún en nosotros podemos ser incluso torpes, soberbios, arrogantes, y aún así nos llama para darle el propósito a una vida que a veces está muerta delante de nuestros propios ojos, pero que delante de los ojos de Dios Él nos mira con esperanza. Amén. Entonces, veamos ahora, si él tenía estas características negativas que le impedían creer, de hecho tenía miedo de enfrentar a Faraón. Yo me imagino que Moisés lo primero que tenía dicho, de seguro si me paro frente a Faraón con todo lo que él hace, con todo el poder que tiene, capaz que ese mismo día me corte la cabeza. Cuando Dios te llama para cumplir un propósito, Él también te respalda. Él no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Él lo que quiere es que tú le digas, amén, cuenta conmigo. Soy un cobarde, pero cuenta conmigo. No tengo muchos conocimientos, pero cuenta conmigo. No sé mucho de cómo armar una prédica, pero cuenta conmigo. No sé ni cómo agarrar un instrumento, capaz que agarre la guitarra al revés, pero cuenta conmigo. Es decir, poner tu vida al servicio de Dios hace que entonces el propósito llegue a cumplirse. La pregunta es, ¿estás viviendo con propósito? ¿O tu propósito es únicamente llegar a encontrar a alguien que te ame en este mundo? Llegar a poder tener esa familia, esa casa, ese hogar, ese auto, esa vida cómoda, una casita por aquí, otra por acá, vivir bien, que no te falte nada. Si tú piensas que ese es el propósito que le dará sentido a tu vida, quiero decirte que todos los días hay gente que se está matando y tiene todo eso y lo tiene de sobra. Eso significa entonces que esos propósitos no pueden darte felicidad. Más en Cristo Jesús puedes tener quizás una cuarta parte de lo que otros tienen,
Pero cuando sabes que tú fuiste llamado o llamada por Él, eso es lo que te hace vivir. Eso es lo que le da fuerza. ¿Sabes la cantidad de veces que pienso que sí lo debes saber o imaginar? La cantidad de veces que un pastor o una familia pastoral conversa acerca de terminar con la iglesia. Son muchas las veces que se dan ese tipo de conversaciones. A veces no se habla, pero incluso se piensa. ¿Y qué es lo que detiene a alguien de no lanzar, como dicen por ahí, tirar la toalla? Es que Dios te vuelve a recordar, tú tienes un propósito. Y aunque ahorita no estés viendo nada, aunque todavía no veas la bendición, pero tú tienes un propósito. No renuncies. Y eso le da fuerza a uno para continuar otra vez. Ustedes, los que están aquí, le dan mucho sentido al que los que servimos al Señor podamos seguir en esto. Pero una iglesia vacía le quita el sentido. ¿Por qué? Porque pondrá en duda cuál es el propósito de ese hombre o de esa familia. Quiero que cuando vengas a la iglesia, la próxima vez que vengas, el próximo domingo, que vengas pensando en eso. Si mi propósito es continuar, porque eso puede estar alimentando la fe de alguien, entonces voy a seguir, voy a perseverar en esto. Sé que es difícil, sé que tengo que luchar con muchas cosas, pero voy a perseverar en esto. Voy a seguir esforzándome un poco más. Ahora este es un ejemplo de alguien que tuvo todo, incluso la edad, para decirle a Dios, lo siento mucho, pero no cuentes conmigo. No, ¿quién te va a sentir? No cuentes conmigo. Aún así, decidió apostar por ponerse en las manos de Dios. Yo hoy te digo, escoge ponerte en las manos de Dios. Escoge hacer algo para Dios. Escoge comenzar a cambiar tus oraciones y decirle, Señor, yo no dejaré de orar hasta que tú me digas cuál es el propósito. Porque si alguien aquí piensa que el propósito por el cual Dios lo llamó es para enriquecerlo económicamente, no. Tú puedes ser enriquecido económicamente sin Dios. No lo necesitas para eso. Ninguno aquí necesita a Dios para ser próspero en esta vida. Porque Dios no le va a hacer trampa. Dios no va a andar por ahí echando a perder los negocios para que te vaya mal. No. Si haces negocios buenos inteligentemente, vas a prosperar. Entonces Dios no me llamó para que yo fuera rico en este mundo. Él me llamó para que yo cumpla propósitos. Y estos propósitos, iglesia, son propósitos eternos. No esperes a perderlo todo para cumplir con tu propósito. No esperes a que el enemigo te aplaste, a que te siga quitando, robando la bendición, como ese hombre que quería ser sanado y trataba de moverse dentro de sus posibilidades porque estaba impedido de su cuerpo, de su salud, y decía que cada vez que quería llegar a esas aguas, allí, ¿cierto?, a ese lugar para lanzarse, porque se decía, la historia mística decía que a cada cierto tiempo descendía un ángel y que movía las aguas, y esas aguas, después de estar quietas, se transformaban en aguas milagrosas. Y él decía, yo nunca alcanzo a llegar. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su salud se lo impedía. Y siempre había alguien que llegaba antes que él, y ese primero que tocaba las aguas recibía el milagro. Hay muchos hoy en día que no quieren venir a Dios porque piensan que siempre que llegan ya es tarde, que no van a recibir su milagro. Pero hoy ese estanque no se mueve una vez cada cierto tiempo. Ese estanque se mueve cada vez que usted visita y en la fe dice, yo hoy me declaro un hombre con propósito, una mujer con propósito.
Voy a creer, aunque nadie está creyendo mucho en mí, aunque a veces hasta yo mismo desconfío de mí. Señor, yo voy a creer entonces en ti. Lo que tuvo que hacer Moisés es dejar de creer en él, porque no tenía cualidades. ¿Y tuvo que creer en quién? En Dios. No sé si tú ves la gran diferencia en lo que ocurrió, y hasta el día de hoy hablamos de un tremendo profeta, Moisés. Vamos al libro de Jueces, pensando en este título: no esperes a perderlo todo para cumplir tu propósito. En el capítulo 16, el verso 19, dice: después ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas. Luego llamó al barbero y rasuró los 7 mechones de su cabeza. Así empezó su debilitamiento, pues su fuerza se había apartado de él. ¿De quién estoy hablando? De Sansón. De un hombre que tenía una clave para sus triunfos, para sus fuerzas, reconocido como un tremendo hombre. Sin embargo, su secreto radicaba en su cabello, en su fortaleza, en su pacto que él había dicho de no tocarse el pelo, no cortarlo. Y en ese pacto Dios había aceptado que entonces, mientras tú cumplas con esto, mi presencia estará contigo. Dios obra de esa manera, iglesia. Cuando tú haces un pacto con Dios, cuando tú haces una promesa a Dios, Dios respeta esa promesa, la avala, y Él también cumple por su parte. Él lo hace. Habían ciertos rasgos en la promesa, y Sansón falló en algo. Y es que él no debía jamás contar en dónde radicaba, dónde estaba su fuerza. Pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque sus pasiones de hombre, sus pasiones juveniles, les hizo pensar de que con tal de tener a esa mujer, con tal de tener ese tiempo de placer para estar con ella, valía la pena arriesgar lo que es de Dios. La mayoría de las cosas malas que nos han pasado, iglesia, han sido porque hemos descuidado lo más preciado, a Dios. Y tal como este hombre, asimismo también a nosotros nos ha pasado. Dalila, que es la mujer que se encarga de hacer todo esto, representa lo que es la tentación, el pecado, lo que te rodea a ti y a mí. Tentación y pecado. ¿Y en qué área, pastor? Tú sabes en qué área. Yo conozco mi vida, mi corazón, mis pensamientos. Me imagino que tú también conoces tus debilidades. En donde realmente siempre caes, en donde realmente el enemigo te pone una trampa, como si supiera cada milímetro por donde tú te mueves, y deja justamente la trampa allí. Tú sabes eso. Tú sabes dónde está tu debilidad. Ahora, Dalila, esta mujer, representa la tentación, el pecado y la manera en cómo insiste para engañarnos. Ella representa todo eso, la manera de confabular de nuestros enemigos para que caigamos, y otra vez, si ya nos estábamos levantando en fe, volvamos a caer diciendo: volví a fallar a Dios, no merezco seguir. Muchas veces decimos. Ella logró hacer dormir a quien a Sansón entre sus piernas, lo acostó ahí, lo hizo estar tranquilo y lo hizo debilitarse. Asimismo, el pecado y la debilidad que cada uno de nosotros, si estamos peleando con ello o si estamos dejando que nos gobierne, asimismo eso obra de la misma manera. El pecado, la debilidad, la tentación que podamos tener, si la tenemos, también logra adormecernos. Y no estoy hablando de un sueño de dormirte con tus ojos. Hablo de que ya no estás, como dicen por ahí, no estás vidito.
para darte cuenta cuando Satanás anda caminando por tu casa, anda de patudo en tu casa adentro, anda allí tocando a tu familia, a tus hijos y hace lo que quiere. Es decir, ¿en qué momento te quedaste dormida? ¿En qué momento te quedaste dormido? ¿En qué momento hiciste como Sansón, que se recostó en las piernas de esa mujer que estaba engañándolo? ¿En qué momento te has acostado en las piernas del pecado? Hasta que te quedaste dormido y soltaste toda la información que no debías soltar. Si el pecado se mueve de esa manera y en esa naturaleza, nosotros tampoco estamos exentos de caer frente a estas cosas. No lo estamos. El verso 21 dice: entonces los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo hicieron descender a Gaza y lo pusieron a moler en la prisión. ¿Qué es lo que hicieron? Si usted se da cuenta, hay una comparativa entre esta historia y la de Moisés. Moisés llegó en un momento donde Israel estaba esclavo, y cuando él cae porque se aparta del temor reverente de Dios, entonces la trampa comienza a funcionar y ahora es él el que termina de esclavo. El enemigo sabe que en algún momento a él le va seguramente a crecer el cabello, porque era un pacto que tenía con Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el enemigo? Le saca los ojos, lo deja ciego. Cuando llevamos este término de ceguera y lo llevamos a una ceguera espiritual, entonces significa que tú puedes tener tus ojos muy buenos y ver muy bien que yo estoy aquí, ver bien de qué color es esto. Sin embargo, la ceguera espiritual no te permite ver los peligros en los que estás. No te permite ver en las trampas en donde estás enredado. Hasta podrías sentir que eres libre cuando eres esclavo. ¿En qué condición está tu vida y la mía frente a esto? Nos quita los ojos para que no luchemos con esas cadenas. Te ponen la cadena y llegas a decir: ¿qué saco con cortar la cadena? Si soy un ciego, no veo nada. ¿No es eso lo que pasaba con Sansón? ¿Qué saco con cortar la cadena? ¿Qué voy a hacer si estoy a oscuras? Sería tan fácil que me maten. No puedo ver a nadie para defenderme. Asimismo, el pecado en nosotros, una vez que lo dejamos entrar, nos va encegueciendo para que no veamos la gravedad de la situación, para que no veamos con nuestros propios ojos las cadenas que nos hemos enganchado al pecado. Y como ahora no vemos las cadenas que están ahí, simplemente ahora nos movemos, pero con las cadenas. Hacemos muchas cosas y trabajamos en el día a día y experimentamos cosas y podemos incluso lucrar bien, ganar, tener buenas ganancias, ser reconocidos por algo, pero aún así todo ese trabajo puede que lo estemos haciendo todavía con cadenas que nos limitan. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos alcanzar a conocer más de Dios? El verso 25 dice así: y cuando el corazón de ellos se alegró. ¿El corazón de quién? De los enemigos. ¿Tú tienes enemigos o no? Yo creo que los tienes. Todos tenemos enemigos. Si no son visibles, son enemigos espirituales que no dejarán de usar sus trampas, que no perderán la oportunidad para hacerte caer otra vez en la tentación y que al final todo lo que hayas avanzado lo retrocedas. Ellos no van a parar. ¿Tú piensas que los enemigos te dejarán simplemente irte con Dios? Vete, que te vaya bien, Dios te bendiga. No, tus enemigos espirituales van a hacer todo lo posible para retenerte, y si te has escapado, van a mantenerse muy cerca de ti para que otra vez vuelvas a la basura.
Cuando un animal tiene hambre es capaz de comer cualquier cosa. Porque el hambre provoca que no discrimine entre qué comida es buena y qué no. Qué comida le hace bien y qué comida le hace mal. No discrimina. Simplemente quiere saciar su hambre. Y Satanás sabe que cuando nosotros hemos sido alcanzados por Cristo y hemos decidido caminar en pos de Él sabe que si en algún momento nos descuidamos de Dios, abandonamos a Dios, Él sabe que vamos a tener hambre. Y allí está dispuesto para ponernos, ¿cierto?, justamente lo que antes comíamos, lo que antes nos deleitaba. Entonces, los enemigos estaban alegres y dijeron: llamen a Sansón para que baile delante de nosotros. Quiero que usted note estas cositas. Dijeron: llamen a Sansón, esta persona que antes nos hizo la vida difícil a nosotros, ya, ahora llámenlo para ridiculizarlo. Es como si tú vinieras a Cristo y luego dices: ¿sabes qué? Cristo es muy fome. Estar en Cristo son muchos impedimentos. No, estando en Cristo yo no creo que pueda mantenerme así. La verdad que me gusta el mundo, me atrae el placer y todo eso. Y que usted diga: me voy a salir por un ratito, quizás vuelva a Cristo, quizás vuelva después. El hacer esto, el salir, hará que tus enemigos te digan: traigan a ese esclavo. Baila para nosotros. Eres un esclavo. Es decir, por un error que cometió Sansón, ahora es el hazme reír. El hombre que un día hacía temblar a muchos por el poder que estaba en él de parte de Dios, se transformó en un bufón para ellos, en un payaso a quien podíamos llamar, y como no ve nada, le vamos a decir: baila o te matamos, baila o te golpeamos. Un hombre que antes caminaba y todos lo miraban con respeto, ahora todos lo miran como el payaso, como la basura que nos puede hacer reír. Porque eso es lo que hace el enemigo cuando vuelve a esclavizarte, cuando vuelve a ponerte las cadenas. Eso es lo que hace. Te ridiculiza, te hace hacer cosas, te hace decir cosas. ¿Qué harías tú si hoy volvieras al mundo? ¿Qué crees que pasaría contigo si ya una vez que has experimentado el amor de Cristo y sabes que ese camino de tinieblas no te hace bien? ¿Qué crees que harías si hoy mismo alguien te dice: ven a compartir con nosotros, ven y ponte las cadenas y haznos reír? Estamos acostumbrados a que tú eres el florerito, estamos acostumbrados a que tú eres la persona que a nosotros nos alegra la vida. Solamente tómate un traguito, fúmate un pitito más, ¿sí? Y transfórmate en lo que eres. Porque si la droga te hace bien y te pones súper expresivo y te alegras, el alcohol te hace que tú te pongas bueno para conversar y piensas en muchas cosas que alegran a otros, es decir, vamos, necesitamos un payaso. Se asombra, mujer. E intentará entonces hacer lo mismo que hicieron con Sansón. Tráiganlo para que nos haga reír. Así es como el diablo hace con todos los que un día lo dejan por causa de Cristo y después vuelven a caer. Él los toma y dice: yo sabía que volverías a mí, yo sabía que no puedes estar sin mí, ahora baila para mí. Una ocasión en donde, habiendo dejado el mundo, pasaron bastantes años, y por ahí fui como cristiano en esos años a un lugar en donde estaba la oportunidad de hacer muchas cosas porque estaba fuera de Rancagua, en el norte, y que nadie no hubiese salido.
Nadie hubiese sabido eso. Sin embargo, sentí que el enemigo, por boca de otras personas, me estaba diciendo: compórtate como antes. Si aquí nadie te va a ver. Luego vuelves a Rancagua y sigues siendo ese cristiano. El enemigo intentando decirme que esa apariencia que yo tenía de ser el payasito, el florerito en todas esas cosas, de drogarme, de alcoholizarme y de creerme ese cuento como si fuera el superhombre, el enemigo me estaba ofreciendo por boca de personas la tentación de: vamos, dale un gusto. Dale un gusto. Nadie lo va a saber. Cuando pienso en esa historia, y yo dije: no. Yo sé que nadie lo va a saber, pero Dios sí. Dios me está viendo y calculé cuánto es lo que perdería por un momento de fama, por un momento de ser admirado y que todos dijeran: wow, me gusta cómo es él, mira cómo se comporta, mira qué divertido que es. Le dije en una ocasión a una persona que me dijo: yo me siento importante, me siento importante cuando estoy con ciertos amigos. ¿Por qué? Porque allá me valorizan. Me dijo: ¿así? ¿Y por qué te valorizan? ¿A cambio de qué? Pregunté: ¿a cambio de qué? Porque yo soy buena para hacer reír. Porque basta con que yo me tome unos combinaditos y agarro al tiro confianza y ¿sabes qué? Todos al final me aplauden y me siento importante. Y yo le dije: tú lo ves así, pero ¿sabes qué? Para Satanás, el diablo, tú no eres más que una entretención. No eres más que la payasita que allí todos le dicen: bien, dale, te está saliendo súper bien. Y la verdad es que lo hacía pésimo. Escuchen esto, esa persona cree tener un talento, cree que es buena en eso, pero lo hace pésimo. Pero el solo hecho de ver que los demás aplauden y que los demás se ríen le hace creerse que entonces es importante y que lo hace bien. Hay que cuidarse, porque cuando los demás te aplauden, no necesariamente significa lo estás haciendo bien, no necesariamente significa tú eres importante para mí. Muchos te aplauden para que sigas en el barro porque eres su entretención. Porque sin ir a fiesta no es lo mismo. En algún momento más que alguien va a decir: traigan a esa persona. ¿Y por qué no la invitaron? Bueno, porque va a la iglesia, por eso ya no quiere venir. Pero igual llámenle, sí. ¿Cómo no va a estar aquí si es la que nos hace reír? Imagínate, a veces cambia lo que es de Dios para transformarte en un payaso, en un círculo de personas que dicen ser amigos y no son amigos. Son espectadores de un show en donde tú eres justamente ese personaje ridiculizado. Pero en el mundo del alcohólico y del drogadicto, en su mundo dice: wow, soy admirado, miren cómo lo hago. Yo te digo: despierta. Ellos no te aplauden porque lo hacen bien. Tú eres su espectáculo. Y luego de eso te olvidarán hasta que tengan otra fiesta, hasta que haya otro momento donde necesiten a otro payasito. Esto que pasó con Sansón está llevando ese enfoque para que usted lo pueda entender. Tu enemigo buscará ridiculizarte porque saben que arrastras esas consecuencias de haberle fallado a Dios. El enemigo sabe que tú le fallaste a Dios, que yo le fallé a Dios. Él lo sabe. Por lo tanto, en algún momento te va a decir: ¿qué sacas con intentarlo si no vas a poder? Si ya le fallaste a Dios, ¿tú crees que vas a poder cambiar tu condición? ¿Tú crees que tú vas a cambiar tu manera de pensar? No.
Tú no puedes liberarte de lo que eres. Esa es tu esencia. Es la gran mentira del enemigo. Porque todo el que viene a Cristo puede ser liberado. Todo el que decide permanecer en su camino y decir, yo ya no quiero ser ese payaso que hace reír a los demás, yo quiero ser una persona que de verdad les dé a los demás un respeto, algo distinto, que represente algo hermoso. No quiero representar un payaso, no, yo quiero representar una persona. Pero es que tú lo hiciste mal, pero es que tú fallaste, sí, pero eso fue antes, yo ahora quiero hacer las cosas bien, ahora quiero cambiar. Vamos a seguir instruyéndonos en esto. El verso 26 dice: entonces dijo Sansón al joven que lo llevaba de su mano, porque era ciego, le sacaron los ojos, permíteme que toque las columnas sobre las cuales descansa el edificio. Es decir, ¿tenía fuerzas? Sí, porque su pacto era a través de mantener su pelo largo con Dios. Como ya estaba ciego, porque le sacaron los ojos, ya no había preocupación de que le creciera el pelo. ¿Qué iba a hacer si es un ciego? Da lo mismo que tenga fuerza. Es más, no sirve que tenga fuerza para que haga el trabajo de esclavo. No sirve. Así que dejen que le crezca ese pelo. Ya es inofensivo para nosotros, decían sus enemigos. Pero este hombre se acordó en último momento, se acordó, y esos años estando encerrado como esclavo, le enseñaron de que él cambió lo santo, lo hermoso, por lo vil, por lo placentero, momentáneo. Lo cambió, y como lo cambió, comenzó a pensar en qué hago para cumplir mi propósito. Cuando usted lee ese libro, lo lee antes, se da cuenta que Dios escogió a Sansón para que él destruyera a ese pueblo llamado filisteos. Y Dios puso la verdad en él, y puso en él una unción especial, un poder especial para que llevara a cabo esto. Y dice la palabra que cuando él se enfrentaba a los enemigos, a los filisteos, le temían. Que en muchas ocasiones mató a muchos solamente con una quijada de burro, es decir, con un pedazo de hueso grande, se defendió y mató a muchos hombres. ¿Por qué? Porque su fuerza era una fuerza incontenible para un hombre normal. Este hombre, que fue llamado con un propósito, se distorsionó. En el caminar hacia el propósito se desvió. La pregunta es, ¿qué miró Sansón que lo hizo desviarse de su propósito? ¿Alguien sabe? Las mujeres. Porque no fue una, fueron varias. Es decir, su debilidad estaba en la mujer, en la belleza, en el sexo, en todo lo placentero. Ya, en eso estaba. Y el enemigo sabía, lo miraba, lo observaba muy bien. Le dijo así: veo que te atraen estas cosas, Sansón. Descubrió su punto débil. Uno más. Solamente faltaba descubrir el secreto. ¿De dónde provenía su fuerza? Ahora, si este hombre hubiese decidido: soy un esclavo, ciego, pero esclavo, y aquí me quedo, no hay nada que yo pueda hacer, ya asumo que esta será mi vida y moriré esclavo, él hubiese muerto tal y cual, como un esclavo. Pero él decidió que aunque pecó, que aunque lo hizo mal, que aunque le falló a Dios, él decidió que aunque esté ciego, pero yo voy a cumplir mi propósito. Por lo tanto pensó: están dando una gran fiesta. Normalmente las fiestas grandes, ellos me sacan para que yo haga el ridículo. Ellos me sacan para jactarse ante los demás y decir: este es el que todos al que todos le tenían miedo, mira cómo lo tenemos, ciego y esclavizado, baila, baila. Él se cansó de eso. Se cansó de ser el hazme reír de muchas personas. Y se acordó que el propósito de Dios era que él tenía que destruir a ese pueblo, a esos enemigos. Y ese día, la gran fiesta con ídolos a los cuales ellos adoraban, era la oportunidad para que Sansón dijera: yo no me quedo más en esta miseria, prefiero morir, pero voy a morir cumpliendo mi propósito. Y ahí es cuando le dice a ese hombre que lo llevaba de la mano:
para ponerlo en el centro del escenario, mientras los demás decían, baila. Ahora él le dijo, necesito que me hagas un favor. Ve de este edificio cuáles son las columnas que sustentan todo el peso y por favor llévame allí. Este hombre, este siervo, lo llevó, y ya sin cadenas, porque obviamente ciego no podía hacer nada, él se dio cuenta, pudo palpar esas columnas que sostenían la mayor parte del peso de ese edificio, que estaba lleno de invitados que vinieron a reírse de Sansón. Cuando dice la palabra que vino, él hizo un tremendo clamor al Dios de los cielos. No sé si le está gustando esta historia. Permíteme que toque las columnas sobre las cuales descansa el edificio, le dijo a aquel hombre. El verso 28 dice, entonces Sansón clamó a Dios, a Yahweh, diciendo, te ruego, oh Yahweh Dios, acuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez. Es decir, reconozco que lo que antes tuve lo perdí por mi culpa, pero fortaléceme solo esta vez, oh Dios, para tomar venganza de los filisteos a causa de mis dos ojos. Me está diciéndole, ayúdame a que ya yo no sea más un esclavo de ellos. Dame la fuerza para destruir todo esto. Y con ello lo que estaba haciendo Sansón era recuperar su dignidad, recuperar el honor de ese hombre al cual antes todos tuvieron miedo y lo respetaban. Ahora decidió que era el momento de decirle, Dios, aún quiero cumplir el propósito por el cual tú me escogiste, pero voy a necesitar que tú me devuelvas esas fuerzas que tenía, ese poder que tenía, porque ahora, aunque yo muera, pero lo que ellos me hicieron tiene un precio. Ellos me quitaron los ojos, me dejaron ciego. El día que usted se pare y le diga a su enemigo, ¿sabes qué, Señor? Estas debilidades me quitaron los ojos, me dejaron ciego, me dejaron ciega, y por eso ando cayendo en pecado una y otra vez, porque soy como un ciego que solamente voy tocando, y a veces toco cosas que no debo tocar, a veces como no sé qué estoy comiendo, porque como no veo, como cosas que no debo comer, bebo cosas, ingiero cosas que no puedo ver. En la ceguera espiritual pasa eso, y piensas que todo está bien, y que para qué ser tan cuadrado, tan exagerado, si de vez en cuando no hace daño. Y comienza a vivir así esa persona, es decir, ese hombre o mujer que vive así está ciego. Es como si espiritualmente no tuviera ojos. Por lo tanto, ya no ve el peligro, ya no ve la amenaza, ya no ve el hacer el ridículo. No lo ve. No lo ve porque está ciego. Sansón dijo, eso que me hicieron tiene que tener una respuesta. Alguien debe vengar eso que me hicieron. ¿Quién le pide a Dios como favor destruir a sus enemigos? Y tú hoy deberías pedirle a Dios como favor, ayúdame a destruir a esos enemigos, que me enceguecen mi vista para que yo no vea la realidad de donde me estoy metiendo, del problema que me estoy metiendo, las cosas que me estoy acarreando para mi casa, para mis hijos, para mi familia, el daño que estoy trayendo. Señor, ayúdame a ir en contra de esos enemigos espirituales que nublan mi mente, mi entendimiento, mis ojos. Y haz tu último esfuerzo, tal y como Sansón hizo su último esfuerzo y clamó, dice la palabra. Clamó a Dios pidiendo fuerzas otra vez para vengarse, para decirle a sus enemigos, basta, no seré más su esclavo. Y lo consiguió. Aún había una semilla de lealtad para cumplir el propósito. Es decir, a pesar de que estaba esclavo, pero había una semilla en Sansón de querer cumplir. Y es como si dijera, si tuviera mi lista podría cumplir el objetivo, para que ese Dios que un día me llamó se sienta contento de que sí lo hice, que terminé mi propósito, que terminé la tarea que me encomendó. Dios hoy
te atrajo a este lugar para decirte, ¿estás dispuesta a terminar la tarea? ¿Conoces tu propósito? ¿Sabes por qué te llamé? ¿Sabes por qué te escogí? ¿O prefieres quedarte allí en la ceguera, en la esclavitud, encadenado, encadenada? ¿Prefieres quedarte haciendo el ridículo allí, siendo el payasito o la payasita mientras los demás te aplauden como si fuera la super persona, cuando en realidad solo se está burlando? ¿Prefieres eso o prefieres clamar a mí para que yo te abra los ojos y pueda ver que el círculo donde has estado moviéndote de personas, de amigos, de amistades, ellos solamente te utilizan para su propio beneficio? El último clamor, la última oración para traer la presencia de Dios. Hoy tú puedes escoger, y en lo que estés pasando, una prueba difícil, dura, puedes escoger tener delante de Dios tu último clamor para decirle: Señor, yo quiero de vuelta tu presencia en mí. Quiero de vuelta esos buenos momentos cuando, Señor, sentí que el fuego estaba dentro de mí, y cuando yo sentía tu presencia, cuando yo podía sentir que tú me hablabas, que tú dirigías mi vida. Señor, yo quiero eso, yo quiero recuperar lo que he perdido. Él tomó esta decisión y fue la última decisión. Tú quizás no tienes que llegar a ese límite. Él no perdió todo para recién reaccionar. Ahora yo le pregunto, ¿qué tienes que perder tú para que reacciones? Él perdió su vista, perdió su libertad, perdió el honor que tenía, la importancia, lo perdió todo prácticamente. Se volvió simplemente un esclavo y más encima ridiculizado. ¿Qué cosas tendrías que perder tú para que puedas decir: Señor, yo quiero tu presencia de vuelta? ¿Qué fue lo que hizo Él? Quiero tu presencia de vuelta. Yo no creo que Dios esté en todos los casos esperando de que tú estés prácticamente conversando con la muerte para que entonces aprendas. No, yo creo que hay un Dios que se comporta como un padre. Y si un hijo cambia su condición pecaminosa, si un hijo deja la soberbia, la altivez para volverse al padre o a la madre, yo estoy seguro que ese padre o esa madre es capaz de levantar el castigo antes de tiempo, de decir: basta, no, ya, quitémosle el castigo. Pero ¿por qué si dijimos no? Lo que pasa es que mira cómo está llorando, está sufriendo porque entiende que lo hizo mal. Está pidiendo perdón, está suplicando una oportunidad. Si nosotros hacemos algo como eso para liberarles, te aseguro que Dios siempre está esperando que le llamemos y que no lleguemos a la última condición en donde estés con una sobredosis de algo, muriéndote, donde estés metido en el pecado o donde estés otra vez de regreso en las mismas cosas que tenías antes, con ese carácter diabólico antes de tener a Cristo en tu corazón. No tienes que llegar a esa condición para que te funcione. A Él le funcionó porque no tuvo más alternativa. Pero si tú hoy crees que tienes oídos para oír, crees que tienes una mente para entender este mensaje, si tú crees que eres lo suficientemente inteligente para analizar esta palabra, el Señor ¿a ti qué piensas eso? Te está diciendo: escoge. ¿Quieres llegar hasta lo último, cuando ya no puedas más, y llamarme? ¿O me llamarás ahora para que cambie tu vida, antes de que te vuelvan a encadenar, antes de que te quiten los ojos, te los arranquen? Llámame antes. Si Sansón hubiese llamado a Dios antes de eso,
Si Sansón hubiese ido a la presencia de Dios a decir: Padre, Señor mío, Dios mío, mira lo que estoy cayendo con una mujer, con dos, con tres, eso no está bien, ayúdame, yo no quiero perder tu presencia, la gente ya no me mira de la misma forma porque saben lo que yo hago, mi testimonio ya no es el mismo, no es intachable. Estoy volviendo a hacer y pensar muchas cosas que ya había dejado de pensar, que no eran parte de mí, pero las he tomado. Señor, ¿podrías perdonarme por todo eso? Lo que hubiese sucedido en esta historia es que a él no le habrían quitado los ojos y no hubiese estado encerrado, cautivo y esclavo, y tampoco estaría haciendo el hazme reír de sus propios enemigos. Hoy el Señor te dice: puedes esperar hasta cuando ya no quede casi aliento de vida en ti para tomar una decisión, o puedes hacerlo ahora y cumplir un propósito. El Señor te va a decir cuál es el propósito hoy en tu vida, pero depende mucho si tú realmente quieres cortar esas cadenas para seguir a ese Dios que te ofrece un propósito. Porque recuerden que Israel, después de que fue liberado, ellos mismos decían: ¿acaso no estábamos mejor cuando éramos esclavos? Es decir, hay quienes se acostumbran a la esclavitud, aunque los limite, aunque los haga comer de las migajas lo que les den, pero piensan que es mejor eso que arriesgarse y salir de libertad a buscar en Dios mi destino. Hay quienes piensan así. El último verso que tengo para compartir, la última cita bíblica, está en el libro de Juan. Juan capítulo 19, verso 28. Hemos hablado de dos ejemplos: Moisés, ¿quién más? Sansón. Te voy a nombrar un tercer ejemplo. De aquí podrás hacer una diferencia. El verso 28, perdón, sí bien digo, 28 de Juan capítulo 19. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que se había consumado todo, para que la Escritura tuviera cumplimiento. Es un Jesús que está diciendo: ya hice todo lo que tenía que hacer, y todo lo hice porque estaba escrito y no podía fallar a ninguna de estas cosas que estaban escritas. Él dijo: tengo sed. El verso 29, había allí una vasija llena de vinagre. Jesús estaba en la cruz, sangrando, a punto ya de morir, de desfallecer. Y ellos empaparon de vinagre una esponja. En vez de darle agua para la sed que tenía, empaparon una esponja con vinagre. ¿Cómo se sentirá una esponja con vinagre cuando está lleno de heridas? Imagínalo. Y colocándola en una rama de hisopo, se la acercaron a la boca. Habiendo Jesús recibido el vinagre, dijo por segunda vez: he aquí, consumado es. E inclinó su cabeza y entregó su espíritu, es decir, murió. Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Ahí está. Es como cuando alguien dice: misión cumplida. Lo hiciste bien. Terminaste tu tarea. Es decir, hijo, cumpliste con tu propósito. El propósito por el cual te dije: debes abandonar el trono, el lugar, la morada celestial. El propósito por lo cual dejaste todo eso, ahora aquí en la cruz, a punto de morir y entregar tu espíritu, lo estás cumpliendo. Cada vez que Dios llama a alguien, incluido Jesús su Hijo, lo llama para decirle: esto es lo que tienes que hacer, lo que está encargando sobre él es un propósito. Hay algo que Dios vio más allá y vio hasta el final de eso. Cuando Jesús dice consumado, está diciendo misión cumplida. Lo que a mí me competía hacer, ya lo hice.
dice: Padre, ahora viene el desenlace y este eres tú el que hará esa parte. Esa parte ahora viene de parte tuya. ¿Cuántas veces has dicho: mis desgracias pareciera que solo son mías? Pareciera que no puedo orar. Por más que lo intento, si no es una cosa, es otra, y vuelvo a caer y fracaso. Yo creo que todo está en contra de mí. Mucha gente dice eso: yo creo que todo está en contra de mí. Por eso es que no puedo salir adelante. No es mi culpa, no puedo salir porque todo está en contra mía. Jesucristo es la imagen de alguien que tuvo todo en contra. Y aún así, Él caminó, levantó su cabeza y caminó por las calles mientras lo golpeaban. Y llegó a la cruz, e incluso habiendo podido bajar de ella, llamando a Dios y diciéndole: Padre, hasta aquí, no puedo más, no quiero pasar por la muerte. Dice que Él, pudiendo bajar de la cruz, se aferró a ella. Se aferró a la cruz. Es como que no, de aquí nadie me mueve hasta que se termine todo lo que debe terminarse, hasta que pase todo lo que debe pasar. Se aferró a la cruz. Generalmente el ser humano se aferra a la libertad, ¿no? Donde hay alegría, donde todo lo pasamos bien, se aferra a esas cosas. Jesús se aferró al dolor, a la cruz, para cumplir y poder decir con sus labios: misión cumplida. Y a través de esa consumación, nosotros hoy podemos hablar de Él. Nosotros hoy tenemos libre acceso. Hoy hablamos de Cristo, hablamos de un reino hermoso al cual fuimos invitados para no solo participar, sino quedarnos allí. Esta invitación es para todos los que aquí, en este lugar, nos hemos comportado muchas veces como Sansón, que hemos caído en el pecado, que hemos retrocedido, que hemos olvidado a Dios, que hemos descuidado su presencia y hemos otra vez vuelto al vómito como el perro. Esto es para nosotros, no es para el mundo. El mundo no quiere escuchar esto, no le interesa, y capaz que ni siquiera lo entendería. Si usted está entendiendo esta enseñanza, es porque usted tenía que estar aquí hoy. Es porque Dios escogió que usted estuviera acá. ¿Por qué? Porque independiente de qué decisión vayas a tomar, tú ahora te llevas la verdad. Y bajo este mismo argumento, el día que estés frente a Dios, podrá decir: gracias, Señor, porque desde que recibí esa palabra, yo me esforcé todos los días hasta que llegué a tus caminos y nunca me salí de ahí. Dolores hubieron, fracasos, tuve que llorar, hubieron pérdidas, pero ¿sabes qué, Señor? Desde ese momento que yo comprendí que yo era como Sansón, que yo era como ese hombre que descuidó lo que es más importante. Descubrí que yo era como ese Sansón, el ridículo, el payaso de la fiesta. Y cuando tú me mostraste eso, Señor, yo comencé a cambiar mi vida. Y aquí estoy. Y el Señor te va a decir: entra. Has llegado a tu casa por fin. Nunca más vas a sufrir de la misma manera. Pero si alguno acá dice: a mí me gusta la vida de Sansón, después de todo, ¿quién le quita el placer que tuvo con esas mujeres? Las mejores mujeres, las más hermosas, lo rodeaban y lo buscaban. Si aquí hay alguien que prefiere quedarse con el placer y con la muerte, con las cadenas y con la ceguera, también un día tendrás que estar frente a Dios y no podrás tener ninguna defensa, porque ya fuimos advertidos. La pregunta es: tu salvación, lo que Dios hoy te ofrece, salvación y vida eterna, ¿sabes cuánto costó? Tú que muchas veces tomas en vano la salvación de Cristo, tú que muchas veces no valorizas que Él te diga: quiero que estés conmigo eternamente, Josefa, quiero que vivas en mi reino eternamente, allí nunca más
va a haber ni siquiera la mitad de una lágrima. Nunca. ¿Cómo valoras eso? ¿Qué tan importante es esa noticia? Como para decir, wow, si es eso lo que me ofrece, yo lo quiero y hago lo que sea, pero yo voy a estar allí con mi Cristo. Pero ¿saben cuál fue el precio? No sé, tienes que saber cuál fue el precio. Y Jesús se acerca y le dice, el precio para que tú estés allí, yo entregué toda mi sangre, me desangraron, me entregaron una lanza por el costado y hasta agua salió mezclada con sangre. El soportar latigazos, golpes, todo, el precio fue grande. Tuve que soportar todo lo que tú no podrías soportar. Eso es lo que valió por ti. Cuando lo ves así, cuando lo ves así, es como si un millonario que lo tiene todo y te dice, Josefa, yo estoy dispuesto a perderlo todo, pero tú tienes que salvarte. Sálvate hija, sálvate hija. Pero es que si yo me salvo, tú lo pierdes todo. No importa eso. Sálvate. Eso es lo que hizo Cristo. Se despojó de todo. Fue a la cruz para decirte, Ángelo, sálvate, hijo mío. Toma este pasaje. Porque este pasaje es un vuelo a lo eterno. Y créeme, allí vas a comprender todo lo que jamás pudiste comprender. Pero hay un precio invaluable. Hay un precio que fue pagado. Por eso quiero pedirte, iglesia, que cuando pienses en tu salvación, en el regalo de la salvación, no lo tomes a la ligera. Cada vez que pienses en lo que Dios te ha ofrecido a través de Cristo, piensa que allí hubo un hombre que se aferró a la cruz. Hubo un hombre como tú y yo, de carne y hueso, que se aferró a la cruz con tal de que se cumplieran las escrituras tal y como estaba escrito, sin faltar a ninguna de ellas. Si tú comprendes esto, que se trató de que alguien puso su vida por ti, la próxima vez que el enemigo venga a hacerte pecar, la próxima vez que el enemigo venga a poner la tentación, toma esto, si no va a pasar nada, hazlo si nadie te ve. Si tú tomas realmente este consejo, tal y como está escrito, consumado es, la próxima vez vas a salir airoso o airosa de esa prueba. Vas a salir como un campeón en victoria de esa tentación. Mas si hoy no consideras que es tanta la maravilla de un Cristo que se entregó en la cruz por ti, de seguro, mañana o pasado volverás al pecado y seguirás haciendo lo mismo una y otra vez. Porque cuando no sabes el precio que se ha pagado, generalmente minimizas la acción de ese héroe. El superhéroe Jesucristo pagó el mayor de los precios. Pero si alguien no quiere verlo así, simplemente dirá, yo no mandé a Cristo a que fuera a la cruz. Y mucha gente lo hace. Yo no le dije a Jesús que fuera a morir por mí. En vez de entender que ese Cristo no necesitó que tú le dijeras, anda a la cruz o no vayas. Ese Cristo dice que se entregó. Cuando Él dice, a mí, Javier, Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. No me vean como el pobrecito, qué lástima. No me vean como ese ser torpe, indefenso, que no tiene cómo defenderse. Él fue el mismo que dijo, si yo quisiera zafarme de este problema, yo clamaría a mi Padre, y mi Padre enviaría legiones para ayudarme. El mismo. Este Cristo es el que fue a esa cruz sabiendo que Javier un día escucharía de él. Ese es el único hombre en este mundo y aún fuera de este mundo, Javier, que te ama.
y que estuvo dispuesto a hacerlo todo. Ese hombre es el multimillonario que se despojó de todo con tal de que tú fueras a su casa. Cuando lo piensas así, ya no ves el pecado de la misma manera, ya no ves la tentación de la misma manera. Ahora te das cuenta, pensar que Él sangró por mí, pensar que Él soportó todo eso por mí. No, yo tengo que ganar esta batalla, yo tengo que vencer en el nombre de Jesucristo. Yo voy a vencer, yo no me entregaré al pecado, yo no me entregaré, no lo haré. Señor, yo voy a cambiar porque tú hiciste lo que nadie ha hecho por mí. Muchos han intentado ayudarme y solamente han podido un par de ocasiones, hasta cuando se han dado cuenta de que yo no tengo arreglo, hasta cuando se han dado cuenta que yo soy mejor en el mundo que como cristiano, y me han dejado. Los que me han ofrecido ayuda se han cansado de mí y ya no quieren ayudarme. Ahora me darán comida si es que yo hago mi show. Si yo hago mi espectáculo, me darán comida. Así hace el diablo con los que intentan ir a Cristo y luego volver donde Él. Les dice: ¿quieres comer? Preparan un show. Hazme reír. Mira la diferencia. Dios, cuando te llama, no te dice prepara un show si quieres que te salve. Él te dice: ven, entra, te estaba esperando. Todo esto que está aquí para ti. Eso es lo que hace. Mira la tremenda diferencia. No te pide nada, más lo único que te dice es: deja tu pasado atrás y vuélvete a mí. No eres el único que lo está pasando mal hoy. No eres la única mujer que lo está pasando mal hoy. Hubo un Cristo que lo pasó peor que tú, peor que yo. Sin embargo, Él no se rindió. Llegó hasta el final. Y hoy Él te dice: ¿y tú? ¿Y tú qué harás ahora? Ahora que ya sabes cuánto pagué por ti, ¿a cuántos otros desprecios estarás dispuesta a enfrentar? Donde tu propia casa son los que se van a levantar para decirte: tú ahora, cristiana, estás yendo a la iglesia, ¿y cuánto te va a durar? Los que deberían decirte: qué bueno, me alegro, me gozo, qué felicidad, que Cristo ya salió a tu encuentro, tu vida va a cambiar, serán los que primero intentarán seducirte a través de esas palabras de maldición para que retrocedas, y estarán más pendientes de tus errores que de las cosas buenas que vas a hacer. Porque venir a Cristo no es que hoy día yo cambio, no, significa que entro en un proceso. Comienzo a subir una montaña y a veces me resbalo y a veces caigo, y a veces el que me ve que voy pasando dice: ve, yo sabía que no ibas a llegar, yo sabía. Pero hay un Dios que siempre que tú vas cayendo te toma de la mano y te dice: vamos, que se puede, vamos, no te sueltes. Pero es que todos piensan que yo no voy a llegar, todos piensan que yo soy un fracasado, y tienen razón. Soy un fracasado. Y Dios dice: pero yo no pienso igual. Yo pienso que si tú me das la mano, yo te llevaré y subiremos juntos esto. Pero y si resbalo, yo te afirmo, pero ya pagué el precio. Ya no puedo volver atrás, ya no puedo sacar de la historia lo que sucedió con Cristo, con mi Hijo. Ya no puedo borrarlo, ya sucedió y no volverá a ocurrir nunca más. Por eso que es la oportunidad